Hola Ya está por Mauricio, ¿qué aquí tal? Hola a Mauricio. todos. ¿Qué tal? Perdonar, ¿Qué ¿eh? tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, al contrario de ti, Miguel. ¿Cómo no? Por la Sí, sí, invitación, por la confianza, Laura por las gestiones, todo, todo, todo. sí, sí, Tan sí. completo. Sí, no, la verdad que a Mauricio lo hemos llamado así alguna vez porque es nuestra referencia en financiación alternativa Bueno, y en crowdfunding, vamos, em, no sé si, o sea, eras parte, nosotros lo conocimos en un proyecto europeo sí. cuando, no sé si eras presidente de Eurocrowd, ¿no? No, era el responsable en España de la red europea de crowdfunding. Exacto, sí. Y ahí Sí. fue donde conectamos con Mauricio. Y bueno, tiene una trayectoria, la verdad, que muy chula. Ahora vive desde un pueblo, ¿no? Sigues en Sigo en la aldea, sigo Aldea. batallando, sigo picando piedra. Sí, sí. Pues nada, desde la aldea de Picapiedra, la verdad que sigue, sigues inspirando y haciendo, pues, en realidad muchos proyectos. Nosotros lo recomendamos mucho, pues porque es algo que vemos que es muy necesario, aparte de la típica financiación bancaria. Y, y nada, por eso lo queríamos traer aquí con vosotros. Mauricio, también para que te hagas un poco, o sea, la perspectiva, este proyecto de comunidades de prácticas es más amplio, o sea, es un Sí. proyecto de relevo rural, o sea, se llama relevo rural. Y bueno, son tres fases y en la fase en la que estamos ahora es crear grupos de trabajo para ir desarrollando ideas de negocio, o sea, desde un inicio, o sea, ideas que algunas bueno, se han creado grupos, o sea, esos grupos de trabajo se unieron a una idea. Algunas ideas son más realistas que otras, más que nada porque algunos grupos lo que han hecho ha sido unificar ideas. Otros Perfecto. sí ya tenían pues ideas a lo mejor un poco más consolidadas. Y la idea final, pues eso, que se desarrolle, o sea, que se obtenga un plan de empresa que les ayude, o sea, que este proceso de trabajo en equipo les ayude a, bueno, a navegar todo ese, o sea, que se quiten miedos, pero también a ver cuál es el proceso del plan de empresa y ver la viabilidad de sus ideas y proyectos. Pues Mm, qué mejor, con ganas así de escuchar ahí propuestas luego en preguntas y ruegos y peticiones. Sí, sí, sí. Sí, esta es la tercera sesión. Hemos tenido dos sesiones previas, una de una emprendedora, Nature Snack, que fue muy chula, o sea, y fue muy dinámica de, pues, eso, ir haciendo muchas preguntas. Luego, la semana pasada estuvimos con Mariano, el productor de la serie Hope, y lo mismo, ahí también los grupos les pusieron el elevator pitch, que fue el primero que hicieron. Y la de hoy, pues eso. Yo creo, hombre, que si podemos sacar, si algún grupo se anima y quiere que Mauricio, pues en 5 minutos, pues le haga esa píldora de asesoría, pues también podemos aprovechar como parte de las preguntillas. Sí, sí, que siempre en las sesiones estas siempre de formación y desarrollo de ideas dejan como la parte final, a la financiación como la zanahoria, ¿no? Parte del palo. Sí, Y agradezco que no sea al final, porque en realidad creo que el proceso de buscar financiación o establecer el pastel de financiación, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, está bien ser creativos a la hora de cómo arranca una propuesta, cuáles son un poco las bases, qué servicios se ofrecen, a qué público se dirige y de qué manera incluso pues, se puede reflejar en quién te financia. ¿No? Que eso exacto. es creo que muy positivo. Ya, Sí, por eso nosotros, la financiación así más aburrida al final, porque esa ya la sabemos todos. Pero, sí, o sea, es números, banco. Pero luego Business Angels y demás, sí lo queremos tocar, pero no es Sí, un sí, sí. objetivo principal. Pero esta sí, la tuya, sí nos parecía como una guinda a poner a mitad del pastel. Muy Así que bien, nada, pues mira, te, pues. te dejo, te doy paso. Muy bien, perfecto. Pues voy a compartir ahora con vosotros lo que es la presentación. Ya tenéis accesible lo que es el documento que os he pasado, para que lo tengáis ahí un poco de referencia y más allá de contar aquí milongas y contaros un poquito la historia en la que trabajamos, sí que lo tengáis de referencia. Y puede que aquí donde Miguel ya me conoce, como soy buen irlandés y aquí me tiráis de un poco del pico, suelto cualquier mierda, es mejor que
abiertamente. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, me lo podéis lanzar. No soy de esos de en plan rollo, que voy a seguir el guión y me despisto, sino al contrario. Yo creo que tenéis ese PowerPoint de referencia, que es un poco mi guión, para no perder pista y no perderme en mi diatriba, pero sí que abriros especialmente esta parte de financiación y esta parte del diseño de las herramientas. Quiero bueno, insisto en agradecer este momento porque creo que es uno de estos de poder abrir ese melón y poder discutirlo, debatirlo y saber bien qué es lo que puedo tener a mano y qué es lo que me puede ser disponible. Y a partir de ahí, empezar a trabajarlo. O sea, esto es una de estas cosas que ya con el tiempo os daréis cuenta a veces lo importante que es tener claro cuántas herramientas tenemos y cómo lo vamos a ir a elaborar. O sea que por eso. Dicho esto, pruebo cualquier cuestión y tal, no dejéis de decirme. Yo aquí voy a compartir pantalla y lo dicho, cualquier pregunta que queráis hacer en el momento. ¿Queréis abrir en algún momento micro? Eso sí, no con alguna llamada que nos pilla y de todo así que sea el despiste de, perdón, eso iba para mí. Y a partir de ahí comentamos. Voy a arrancar a PTP. Venga, y perdonad mi carraspera que estoy aquí como el tiempo. Venga, a ver. ¿Se ve bien? A ver, Miguel, me dice que sí. Sí, Vale, sí, sí, perfecto. Sí, se ve perfectamente. bien. Estoy en estéreo. Gracias, Laura. Vale, no por soltaros el rollo, especialmente por el marco y el contexto del programa, con el tema del relevo generacional, bueno, el relevo rural, a mí me toca mucho la fibra, o sea, lo digo así sinceramente. Nada tenía que ver con el medio rural en mi caso. Yo contaros un poquito nuestra historia personal. Yo soy, de ahí mi nombre así como variopinto. Yo soy de Mallorca, soy hijo del boom turístico. Y hace la friolera de unos 20 y pico años, fui a Barcelona, empecé a trabajar con el tema de la financiación alternativa, los últimos 10, y estas cosas hubo un momento en el que decidí irme al pueblo. Yo, de donde vengo yo, no es ni pueblo, se llama centro turístico, que se abría y se cerraba con la temporada. O sea, para que veáis un poquito los contrastes. Ahora vivo en una aldea de 133 habitantes, mi concejo son 1890, si no recuerdo mal, y llevamos más de 8 años picando piedra, como he dicho antes. No es fácil, ¿vale? Aquí voy a quitarle a aquellos que estáis pensando ir a vivir al pueblo y que vais a hacer algún tipo de reloj y estáis en la ciudad y tal, os voy a quitar la tirita así sin respirar. No es fácil establecer un modelo de negocio que sea estable y coherente. Hay una parte de tesón, hay una parte de poder trabajar y contextualizar las propuestas de una manera lo más coherente posible. Y a veces vienen muchísimas preguntas, o sea, muchísimas. En el mundo donde estamos nosotras y donde trabajamos un poquito este espíritu, esa pregunta nos vino con el COVID. Cuestionamos incluso qué es lo que hacíamos, ¿no? Porque nosotros trabajamos de la parte del diseño de la comunicación, yo trabajo con el tema de las finanzas alternativas y dices, ostras, Pedrín, ¿eso cómo se come en el pueblo? ¿Cómo se lo explico yo a mi vecino? Que este es el primer ejercicio. Explicar lo que hacéis en el lenguaje paisano, cómo podemos elaborar un modelo de negocio que sea lo más, digamos, humilde posible. Le explicas lo que haces, a qué te dedicas y a veces incluso esas personas serán las primeras que pueden llegar a hablar de tu proyecto como nadie. Entonces, en ese ejercicio de relevo generacional, pensar que nosotras hicimos este viaje personal y este viaje un poco de difundir un poquito lo que estaba pasando en el medio rural y las necesidades que hemos ido detectando, y no fuimos los únicos. O sea, aquí viene donde una de nuestras compañeras dentro de la cooperativa también se trasladó a Asturias, era de esos recién, bueno, estos neopobladores, o sí, neorurales, eso, ya me salía a mí esa frase, esos neorurales, y nos dimos cuenta que teníamos maneras de ver el mundo rural y cómo conectábamos con los proyectos de una manera muy diferente.
Entonces, en el contexto de esta sesión especialmente, quiero ayudaros o me gustaría plantear este ejercicio especialmente para vosotros que estáis ahora como grupo o individualmente desarrollando el proyecto. Me gustaría plantearos un poquito el ejercicio de maneras de ver la financiación, ¿vale? Especialmente cuando hablamos de los contextos rural y urbano, o hacemos esa diferenciación incluso en las áreas específicas, podemos empezar a tunear un poquito cómo va a ser nuestra estrategia. Hay que mirarlo con perspectiva. Si va a ser o no participativa. Dícese, oye, estoy trabajando como cooperativa, estoy trabajando como asociación, estoy trabajando como un proyecto. No, esto es una SLU y esto yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? Y voy a tirar con lo que tengo. Si es una organización que vais a trabajar de una manera colaborativa, pensar que la participación puede ser entendido de muchas maneras, incluso en la financiación, ¿vale? En la búsqueda y captación de financiación. Cuando estáis arrancando los proyectos, puede que os parecer un poco raro, pero hablar de los datos o hablar de la transparencia o qué es lo que os motiva o qué es lo que estáis trabajando como base formal de vuestra problemática o incluso vuestro negocio, hacia dónde tira y cuáles son las expectativas de la financiación y de dónde va a salir las perres, ¿no? Los dinericos, es un ejercicio de datos y transparencia. Tener claro cuántos son los costes de arrancar un proyecto a corto, medio o largo plazo, cuánta financiación estáis buscando. Esto yo creo que es un defecto catalán. La pasta siempre viene antes. O sea, es una de las primeras conversaciones que incluso en otros territorios se hace un contraste en, hostia, hablar de pasta y hablar del dinero que te hace falta a veces está mal visto. Pero vosotros, si lo tenéis claro, ya luego tunear cómo dais esa información, cómo hacéis ese ejercicio de transparencia ante un posible financiador, ¿vale? O ante una posible entidad que os puede llegar a financiar. Ser muy conscientes y ser muy claros que cuando hablamos de proyectos de economía y empleo, y la generación de este emprendimiento, hay que ser muy conscientes que las escalas y medidas de vuestros proyectos van a definir mucho cómo vais a poder interactuar con los financiadores. Bueno, ya esto yo supongo que ya es evidente y esto no voy a decir, no voy a decir nada que no penséis, pero hay un urbanocentrismo en muchas cosas, ¿no? Muchas decisiones que pasan en la ciudad a nivel de políticas, a nivel de desarrollo rural, esas decisiones se toman en todos los sitios menos en los pueblos. Y eso es jodidísimo, porque te encuentras situaciones en las cuales dices, ¿quién ha marcado esta normativa que me aplica una normativa, como si yo os podría un caso de una artesana que le aplican una normativa de industria para un pequeño taller? Y dices, hostias, es que esto, ¿cómo lo gestionas? Pues buscando un poquito esos huecos en las normativas locales que pueden dar pie a que haya otro tipo de realidad cuando tú estás hablando de voy a generar empleo y voy a generar economía para un territorio rural. Entonces, hay que ser muy conscientes para romper esa dualidad en que todas esas decisiones o muchas veces esas normativas y esa financiación incluso sucede solo en las ciudades y a duras penas nos llega a lo rural, pero hay que hacer un poquito énfasis en eso y yo os explicaré un poco algunos ejemplos también en los que esta obsesión me ha pasado a mí también. Para aquellos que estáis trabajando un poco en esta idea de reactivar un territorio, reactivar alguna entidad, alguna vía empresarial específica que pueda tener más largo recorrido, ¿vale? Dices, oye, denominaciones de origen. Oye, una cooperativa que lleva un montón de tiempo trabajando y que mucha gente se va a jubilar y va a haber un relevo generacional, necesario para esas organizaciones. Pensar un poquito en el legado, ¿vale? Ese peso que puede tener una actividad, una trayectoria, un posicionamiento en el territorio que ya es conocida, ¿no? Yo os podría contar, ya sé que esto va a sonar como súper lejano, pero en mi municipio o mi zona de Asturias tiene una especie de microclima. Y aquí hay como una historia con el tema de los frutales y ha habido una tradición muy larga con el tema de la fresa,
o sea, de la fresa atlántica, que es una fresa chiquitita, no es como el fresón más conocido. Y hay como un gran renombre de la fresa y el Festival de la Fresa, y que había como muchos productores de ese tipo de producto, ¿no? Y incluso se valoraba como algo de calidad, ¿no? Es en plan, eso ya no está. O sea, esto vais a flipar, esto es algo con una gran fama, es como si hablar de Rioja, pero si a que Rioja no sea ni productora de vino. Pues imaginaos esto en cualquiera de vuestros territorios. Puede haber una trayectoria profesional de un producto, de una tradición, de una empresa o colectivo que puede tener un gran peso en el imaginario dentro de un territorio, ¿vale? O sea, esto es así. Hay que tenerlo en cuenta, a veces el legado y la tradición puede pesar, pero mirar hacia el futuro es súper necesario para mantener el patrimonio vivo. Y por último, emprender, para aquellas que ya tenéis el culo pelado, de poder arrancar proyectos y ir tirando, sabéis que no es fácil. Para aquellos que estáis arrancando, deciros que es un proceso de largo aprendizaje. O sea, no hemos aprendido desde que nacimos a ser emprendedores y autónomos y gestionar los trimestres y gestionar los cierres de años y similares. Y eso, bueno, va con ello, ¿vale? Yo deciros que el contraste de todo esto, especialmente, también en las maneras de ver, especialmente siendo un programa que actúa con varios territorios, las maneras que tenemos de ver los proyectos en un lado o en el otro de nuestra propia provincia, autonomía o incluso en nuestros pueblos puede ser muy diferente. Y eso lo sé bien, ¿vale? Porque mi diferencia o mi contraste surge de hablar de un territorio como Islas Baleares, donde el turismo está en la florinata de cualquier economía y que en realidad la renta per cápita del territorio es de las más altas de toda España, pero los niveles de pobreza también es bastante bestia. Hablar del contexto urbano que tenía Barcelona y que me chupé y mamé en ese tiempo, te das cuenta de que hay otro tipo de perspectiva. Y cuando hacemos ese cambio a lo rural, tenemos que empezar a plantearnos cuál es la escala de nuestros negocios, cuál es un poco el alcance que podemos llegar a tener o incluso el funcionamiento de cada uno de los territorios para temas como muy básicos, como puede ser cómo voy a generar negocio, cuál es nuestro ticket medio, cuál es un poco el alcance que puedo llegar a tener y cómo puedo trabajar, ya sea mi territorio con ese foco, ¿vale? Y conocerlo bien y tantearlo bien y te lo curras, o abriros a esa intercooperación entre los diferentes mundos, ¿vale? Que es un poco lo que me pasa a mí, por defecto de fábrica, este nombre me ha dado un poquito ese juego entre diferentes territorios. Lo que más importa, especialmente de esta, o para mí, de esta sesión, es un poco analizar y mirar vuestros proyectos desde qué punto de vista. Si hablamos del impacto, ¿vale? De todo proyecto que estáis aquí en este proyecto, en este programa, enhorabuena, porque ya habéis hecho un paso que mucha gente no ha hecho, que es decir, hostia, me voy a apuntar a algo para montar algo. Y esto ya tiene un sentido. Si hablamos de lo rural, más aún. Os digo que a veces faltan ideas o falta esa energía para poder echar adelante ciertos proyectos. Yo no quiero que suene demagogia, pero sí que en programas como este hay que hacer una diferencia, digamos, en la odiosa comparativa, ¿no? Programas de emprendimiento de startups, las ciudades estarán llenas. Proyectos de emprendimiento, de impacto o que tengan un compromiso con su territorio y los que estáis aquí, hostias, sois pocos. O sea, cuando en realidad hace mucha más falta. Una cosa es el impacto que vais a tener, que aquellos que echéis para adelante vuestras ideas y seáis autónomas o un primer colectivo que lanzáis una idea muy loca y la echáis a andar, seréis la hostia, pero la hostia parda. Y luego otra cosa es hablar de los beneficios, ¿no? De cuál es un poco vuestro motor económico, cuáles son un poco las bases para que podamos verlo con otro tipo de también perspectiva de cara a lo que estamos tocando, ¿no? El dinerico, ¿no? Cómo vamos a juntar perres, cómo vamos a hacer un poco ese trabajo. Si pensamos en lo rural, al igual como pensamos en lo urbano y en las actividades que tenemos,
la ausencia de ellas, la ausencia de servicios, la ausencia de apoyo, la ausencia de proyectos productores o de transformación alimentaria, por ejemplo, que puede suceder en el rural, se hace muy evidente en algunos casos extremos. Luego la gente se lo olvida, ¿no? Como en el caso del COVID, ¿no? La ausencia de personal o, digamos, líneas de producción específicas fueron estratégicas. Luego la gente se acaba olvidando. Pero, ojo, el rural es imprescindible, porque hay muchísimas cosas que se pueden llegar a trabajar, muchísimas cosas que hace evidente que la ausencia de ello es cuando, hostias, la gente lo echa en falta. Si hablamos de soberanía alimentaria, o hablamos de los pequeños territorios como motores de dinamismo, aunque parezca lo contrario, o sea, porque yo podría contar historias de proyectos maravillosos, ¿no? La ausencia de ellos es lo más preocupante, ¿sabes? Perder un oficio o perder un pequeño productor o una artesana o una tradición que ha sido hecha durante siglos y siglos y que simplemente ha caído en el olvido, ¿no? Pues eso falla. Si hablamos del cambio climático y hablamos de la realidad en la que muchos de nosotros estamos afrontando esta emergencia climática, nos podríamos poner en la misma situación. El impacto de vuestras iniciativas, cómo puede ayudar tanto al medio ambiente como incluso tirar para adelante un negocio. O sea, sí o sí, o sea, puede haber un poco este Six Seven, ¿no? Esto de puta madre, un proyecto que tira para adelante y que funciona, ¿no? Pues veamos cómo, ¿no? Ahí hay un poco un equilibrio que hacer entre uno y otro. Dicho esto, la motivación especialmente de por qué Miguel y Laura me han invitado aquí, y aquí más he de contar mi historia, a contaros que nuestro proyecto surge de eso, ¿no? De el impacto que nosotros buscábamos. Somos unos flipados y unos motivados de la vida por el tema de los proyectos de la economía social y creímos que más allá de toda nuestra historia y bagaje, qué es lo que podíamos aportar a nuestro pueblo y a las iniciativas con las que apoyábamos. Nos juntamos unos cuantos locos de la colina para poder ofrecer y brindar asesoramiento y acompañamiento a entidades de la economía social, ¿vale? Dícese, asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, a buscar un poquito, incluso pequeñas instituciones públicas, a buscar recursos, ¿vale? Y quien dice recursos, dice pasar de una idea a un proyecto, del proyecto a la búsqueda de financiación, con sistemas tradicionales ya es lo obvio, pero con sistemas alternativos no tanta gente lo conoce. ¿Qué nos encontramos? Que cada una de las iniciativas que hemos apoyado se enfrentan a un poco a una problemática, ¿no? La gente, especialmente la motivación de programas como este, de vamos a buscar soluciones a nuestras problemáticas, son soluciones de impacto. Muchas veces afrontar ese proyecto solos es muy difícil, ¿no? De, hostias, es que yo quiero afrontar el tema de la agricultura regenerativa porque quiero combatir los sistemas de producción extensivo y quiero combatir el cambio climático. Hostia, ya te has venido arriba, ¿no? O si hablamos de aquella idiosincrasia propiamente rural que se tiene que trabajar, el comercio local, la cercanía, los cuidados. Puede haber muchos temas que están en la ruralidad, pero que nadie quiere tocar o no se atreve a tocar. La falta de acceso a la cultura o la falta de acceso a la financiación o incluso el empleo, ¿no? Pues dice, hostias, esto, ¿cómo lo hago? ¿No? Pues nosotros que quisimos plantear que esa problemática que nos encontrábamos en los proyectos en los cuales nos contactaban, intentar brindar un poco una solución. Y he ahí nuestro modelo de negocio, ¿no? De donde aplicamos y trabajamos servicios que muchas veces están vinculados a la parte de financiación, pero es la hora de desarrollar un poquito proyectos, siendo conscientes que la agricultura siempre está, ¿vale? O sea, la agricultura, y parece que esto es algo bueno, que es un escenario omnipresente de los servicios primarios, siempre van a estar, pero tiene que haber otras cosas también, ¿vale? Que ya hay ayudas, ya hay servicios de financiación para la agricultura, hay programas de relevo generacional en la producción, pero ¿qué pasa con el campo? ¿Vale? La agricultura per se ha pasado pues de un mundo rural pues que era todo a base de pecho y echar horas y echar tiempo y echar producción, cuando ahora se ha mecanizado un mogollón.
¿Qué pasa con la generación de empleo, ¿no? Cuando estás mecanizando? Pues que automáticamente baja y tienes menos personas que están empleadas dentro del, o deberían, ¿no? Estar menos empleadas dentro de lo que es el campo. ¿Qué puede pasar cuando sucede eso? Pues ostras, que mucha gente no encuentra empleo y que es un espacio natural para la agricultura y la ganadería, es un hecho consumado, pero puede haber muchas otras alternativas o otros servicios que pueden emerger como apoyo técnico a esos procesos, herramientas e incluso pues maneras de hacer. Esa modernización viene con la parte de aprendizajes, ¿no? Te das cuenta que hay pequeños territorios que el rural es diverso, que existen pues pequeños nichos de mercado y nichos de producción que bueno, pueden estar ahí presentes, pero hay muchos otros donde podemos trabajar incluso diferentes tipos de economía. Si yo os hablo de la economía de impacto, pues esta es trabajar estas problemáticas desde un punto de vista de empresa social, es decir, hostia, yo voy a enfocar en salir con una solución. Podemos hablar de economía social, aquellas que estéis pensando en montar una cooperativa, una sociedad laboral o incluso arrancar con una asociación, que se puede, que parece mentira que una organización sin ánimo de lucro es como el mejor beta tester para arrancar si un proyecto tira hacia adelante o no. Y luego, porque, oye, que en las asociaciones hay actividad, se puede declarar una asociación con actividad económica, ¿sabes? Y puede ayudar a arrancar un proyecto hasta que luego sea lo más rentable posible, incluso que te obligue a buscar otras fórmulas de financiación, ¿no? Y otras fórmulas fiscales que te ayuden a construir. Si hablamos de cooperativas, es obvio, ¿vale? La economía social es algo intrínseco a ese valor comunitario. Si os hablo de la economía naranja, pensaréis que este está hablando de Valencia. No, las industrias culturales, las que estén vinculadas al turismo cultural o el patrimonio, es economía naranja, ¿vale? Es esa economía vinculada al sector creativo, cultural, el desarrollo de proyectos vinculados a la cultura como parte de su ADN, pues es una de las partes súper principales y que incluso, bueno, a veces se tiene en cuenta o no, ¿no? Si os hablo de la economía plateada, pues la economía destinada al cuidado de las personas mayores o las actividades que pueden desarrollar esas personas mayores dentro de los territorios, pues los paisanos y paisanas tienen otras necesidades. Ya estamos en mejores condiciones y vamos a extender nuestra jubilación y nuestra esperanza de vida a tiempos que nuestros abuelos no vieron. Pero servicios vinculados a esa población activa o esa población en vida que están en los pueblos y que, de cierta manera, puede ser un motor para un territorio, pues ¿qué pasaría si montamos proyectos vinculados a los servicios que pueden necesitar esas personas que ya están en los pueblos, ¿no? Y así os podría hablar de la economía verde o la economía azul en algunos casos, ¿no? Hablar del cuidado de los recursos hídricos o hablar de otras cuestiones propiamente, ¿no? Y podríamos hablar pues, de otro tipo de economías cuando hablamos de la economía digital o la economía donde las mujeres tienen un eje en estas propuestas, ¿no? Pero aquí no me han invitado a hacer un gran teorema. ¿Vale? Esto aquí me está diciendo, este ya me la está liando. Yo quiero, y aquí venimos a hablar de esto, ¿no? Del dinerico. Una cosa es vuestras ideas y vuestros proyectos, dónde vais a encajar, pero muchas de esas iniciativas, y yo no fui emprendedor nato, ¿vale? Yo me enfrenté a la búsqueda de financiación como autónomo en Barcelona, luego monté sociedad, luego sabía, mi conocimiento de las herramientas financieras era lo que muchos, que el banco te da un préstamo y te sacas una tarjeta o una póliza de crédito, ya creo que es un conocimiento avanzado, y que el Estado o las diferentes entidades públicas te pueden dar ayudas. Eso de ayudas es como que, bueno, que me dan una palmadita en la espalda, ¿sabes? O que me dan unos 1.000 kini para salir al paso. Bueno, hay que ver un poquito dónde está, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de las alternativas o que hablamos de cuál es nuestro conocimiento de las diferentes herramientas de financiación que tenemos a disposición o cuándo me hace falta buscar ese dinero? ¿Vale? ¿Cuándo es ese momento en el que yo tengo que hacer la lista de la compra de qué es lo que me hace falta para conseguir realmente financiar mi proyecto?
Hay un proceso que siempre pongo, y esto me ha acompañado en mi bagaje profesional, donde este es un poco una hoja de ruta maravillosa que ponen a las startups diciendo, hostia, tú si lo petas, tú cada X tiempo vas a ir generando unos ingresos al final del año, de 0 a 200.000, a 750.000, superar 3 millones, así como, como un cohete. ¿Vale? Tú vas ahí como superando esos objetivos de facturación. Automáticamente, si tú eres rentable, ¿vale? Si ves ese dinerico que va entrando dentro de tu caja y va entrando en tu cuenta y ya no tienes unos números rojos como la mayoría de los proyectos que están en el Valle de la Muerte y arranca el proyecto, te van surgiendo diferentes herramientas en el camino. Entonces, como el cuento de Hansel y Gretel. Tú coges una miquica de aquí, coges un poco de dinerico, automáticamente el banco te va a mirar con diferentes ojos para darte un préstamo o no, o una línea de financiación, o unos préstamos ICO, que son maravillosos, ¿no? Con aval del Estado y similares. Puede haber incluso otro tipo de fondos. Yo tengo unos ahorricos que yo he ido guardando como buena hormiga y que los pongo a disposición para poder arrancar un proyecto. Durante X tiempo te van a aguantar, no te van a aguantar siempre. Puede haber ayudas. Sí que es cierto que especialmente en las etapas iniciales para arrancar proyectos o incluso en el ámbito en ámbitos específicos puede haber líneas específicas de las diferentes entidades públicas que os lo pongan y os lo pongan más o menos en bandeja, diciendo, mira, mira, aquí hay dinerico para personas emprendedoras como tú. No os dejéis engañar y embaucar, porque a veces es un caramelo envenenado. Pero ojo, ahí están, ¿vale? Puede haber avales y garantías, hay sociedades, lo que llaman sociedades regionales, que te permiten, como proyecto emprendedor en el territorio, pues, oye, sobrellevar el aval o una garantía financiera para que te puedas presentar, ¿no? Son las sociedades de garantía recíproca que suele estar bastante vinculados a cada uno de los territorios, ¿no? En Asturias está Asturgar, en Extremadura puede haber a través de herramientas de la Junta que os permitan acceder a las inversiones con un aval por parte de una institución pública, en Andalucía tres cuartos de lo mismo y similares. Todo territorio tiene una organización público-privada que le puede asesorar en estos avales y garantías que hacen falta para meterte un poquito en inversiones un poquito más tochas. Uno de los elefantes en la sala siempre son los fondos líder. Los fondos líder son aquellos fondos europeos destinados al desarrollo rural que son fondos europeos, sí o sí, más allá de la PAC y similares que están para agricultura. Los líderes específicos son, a través de los grupos de desarrollo rural, podéis presentar un proyecto de emprendimiento, solicitar unas cuestiones de necesidades específicas de financiación y ellos os responderán de hasta dónde se pueden ir con vosotros hasta unos fondos europeos para asesorarse en el acceso a esa financiación. Vale, esto es como la lista de la compra. ¿Vale? Esto es, me gustaría que una entidad pública os pudiese ayudar a todo esto. Estas ayudas de financiación líder es uno de los programas de financiación más longevos de la Comisión Europea, ¿vale? Esto aquí me voy a marcar el momento chistera. Es de los programas que han estado ahí más presentes para el desarrollo rural en los tiempos del desarrollo rural en su pleno esplendor, siguen presentes y están ahí, y lo que os ayudan es un tanto por ciento de la inversión que podáis hacer se os puede retornar. ¿Vale? O sea, esto es en base a proyecto. Oye, yo voy a invertir 100.000 pavos. Cada uno de los territorios tendrá un poco sus parámetros de cuándo y cómo presentas esa convocatoria y ¡pum! Y tú te puedes presentar ahí y dices, oye, pues mira, tu proyecto me gusta, tú vas a hacer una inversión de 100.000 y tienes el compromiso, yo te puedo devolver cuando demuestres que esa inversión la has hecho, ojo, entre un 40 y un 50% de tu inversión, en algunos casos. ¿Vale? Entonces eso es un dinerico que se puede tener en cuenta y que podéis acceder a lo largo y ancho del camino. Cuando aquí Miguel ha dicho, hombre, lo del tema de los business angels, eso ya entran cuando hay un poco un ticket más grande entre unos, bueno, ahí de cada uno. El business angel no es que lo tienen escrito así en la cabeza y tal cuando va por la calle, oye, que soy business angel y te voy a soltar 5.000 por solo decirte hola.
No, no suele pasar así. Son esas personas que están dispuestas a hacer una inversión, en vez de meterlo en el banco y guardar ese dinero, pues lo ponen en movimiento y lo ponen y se dedican a invertir en proyectos que tienen potencial o que tienen un criterio cercano a su cartera de negocio, ¿vale? Y dice, oye, pues mira, yo apoyo proyectos en energía, yo proyecto a proyectos en tecnología, yo proyectos en industrias culturales y creativas. Sabe Dios, cada uno tiene su lista de la compra, ¿vale? Y esos business angels pueden dar tickets un poquito alternativos, un poco más grandes que te podría dar una ayuda pública, ¿vale? Aquí cada uno depende, varía un poquito dentro de esa cartera y los criterios un poquito de trabajo que tienen. Hay organizaciones en España y entidades en España que aglutinan estas figuras de personas que parecen personas abstractas bueno, intangibles que sí que tienen algo más de fondo y que pueden invertir a corto o medio plazo dentro de un proyecto. Y eso depende un poquito de dónde están. Luego, por último, están los fondos riesgo, que esto es a tocho mocho. Esto es sí que te aseguras que tienes una proyección, que eso sí va a ser el Bill Gates de tu pueblo, donde lo vas a petar y estos van a meter tu trucutru, pero al mismo tiempo pueden llegar a controlar mucho tu modelo de negocio o incluso tu empresa por la captación de capital y, ojo, que pueden tirar el enchufe y ese riesgo de financiación y te pueden crujir si no te has dado cuenta que te han entrado por la puerta de atrás. ¿Vale? Entonces hay que tener cada una de estas herramientas y digamos, historia a largo aliento en el tiempo es un aprendizaje. ¿Vale? Cada una de estas herramientas lo podéis utilizar antes o después. O sea, saber que las empresas, obviamente los del banco, van a tener sus criterios un poco más restrictivos. Si hablamos de la banca sistémica, deciros que la banca siempre gana. Si hablamos de la banca ética, hombre, hay otros criterios, ¿vale? No es solo ganar dinero moviendo dinero, sino que hacen una pequeña apuesta con aquellos proyectos que podéis tener un compromiso social, comunitario o incluso territorial con el medio rural que pues se pueden tener en cuenta. Dícese, y aquí abro paréntesis, no por publicidad chusquera, pueden haber banca ética o banca cooperativa, como las cajas rurales, ¿no? Las cajas que hay en diferentes territorios que pueden tener un compromiso social, ¿vale? Pueden. No hay muchas, ya sabéis que esto se las ventilaron hace tiempo atrás, pero hay algunas que existen. Fiare, COP57 es una cooperativa de ahorro, no es un banco, donde podéis llegar a entrar en otro tipo de financiación, ¿vale? Pero ahí donde entro yo con esto de las finanzas alternativas, no es solo venderos la moto de que hay otras alternativas, sino que también hay otras herramientas. Ahí lo que es en las palabras del crowdfunding, ¿vale? Que esto ya sé que esto ya no es, ya me marco el gran farorazo de anglosajón, pero es la financiación colectiva, ¿vale? La financiación colectiva es financiación a través de plataformas que esto para uno de un pueblo, para que me entienda mi vecino y mi paisano, yo digo, yo hago colectas a la antigua usanza, ¿vale? Yo trabajo el ejercicio de hacer pequeñas colectas, que es este servicio de financiación comunitaria, pero se hace a través de Internet. ¿Vale? Entonces, ergo, esas plataformas digitales me permiten acceder a una serie de servicios y una serie de escenarios, digamos, donde no es que toco la puerta de una entidad bancaria que me conoce desde hace siglos, que tengo la cuenta de la comunión con él y se fía de mí, ¿no? Sino, oye, me pongo en un escenario en la que yo presento mi proyecto ante una plataforma de crowdfunding, que en España hay más de 50, en Europa hay más de 600, con diferentes tipologías y diferentes funciones, ¿vale? Permitirme desgranar este concepto de la financiación colectiva o comunitaria a través de plataformas con... Hay diferentes tipologías, ¿no? Hay diferentes financiación. No te va a quitar una financiación tradicional que ya conocéis, sino que aporta una herramienta más. Las plataformas en sí hay de diferentes tipos. Hay las herramientas no propiamente financieras, que el banco no se va a meter mucho con ellos, que es plataformas de donación, donde alguien pone pasta en tu proyecto simple y llanamente por un valor solidario, no espera nada más a cambio.
Normalmente son plataformas como Mi Grano de Arena, ¿vale? Que es una plataforma más solidaria, más vinculada a esos proyectos que tienen una misión social, como pequeñas asociaciones o fundaciones, y que acceden a financiación a través de este proceso comunitario, ¿vale? El segundo son la segunda topología. Este ya es más, tiene más picaresca porque es la recompensa. ¿Qué entendemos como recompensa? Yo aporto pasta a un proyecto, ergo, yo tengo que devolver a esa persona que me ha donado o que me ha puesto dinero, le puedo devolver con un producto, un servicio, una experiencia, llámalo X. ¿Vale? Esa recompensa es un ejercicio como los de Kickstarter. Oye, yo hago una preventa, de cierta manera. Tú estás lanzando un proyecto a través de una plataforma, esa plataforma tiene una visibilidad, la gente va pagando por pequeños tickets que tú le vas poniendo por tipo de recompensa y te lanzas a captar fondos antes incluso de arrancar tu producción o arrancar tu proyecto. ¿Vale? Aquí está uno de los kits donde vosotros podéis medir muy bien cuánta pasta recibís, cuánta capacidad tenéis de proveer a esos tickets que habéis recibido y esas recompensas que la gente ha apostado por, ¿vale? Y aquí viene otro temazo. Y vosotros podéis ser cucos diciendo, hostia, yo voy a lanzar mi proyecto, voy a explicar de qué va mi proyecto en una plataforma, voy a enseñar un vídeo, voy a explicar que en el próximo año voy a hacer X, Y y Z, y es mi compromiso con a cualquier persona que vea ese proyecto delante, ¿vale? Y diga, oye, pues yo saco mi tarjeta, ¡pum! Y pongo pasta en ese proyecto. Hay un ejercicio de confianza, ¿vale? Esto es, tendréis mucha gente que será de vuestros círculos cercanos que estará dispuesta a poner pasta en vosotras. Otra gente que ha llegado a vuestro proyecto por chiripa y por un boca a oreja y ha dicho, oye, pues este proyecto me puede cuadrar, estos productos o servicios me pueden cuadrar y me pueden hacer falta, decido poner pasta. O aquellos que no tenéis ni pajotera de dónde han llegado, no es ni de vuestro territorio, ni de vuestro pueblo al lado, y no está ni siquiera en vuestras redes sociales, pero es una comunidad virtual que ahí ha estado Cuca, ve que tiene un proyecto interesante, un producto que le mola, y es un cliente que es como un cliente que te entra por la puerta, que no lo puedes controlar. Puede ser a través de vuestra comunicación, puede ser a través de la misma plataforma, pueden suceder muchas cosas, ¿vale? Y luego las últimas dos, que son las de préstamo e inversión, esto ya aquí a la banca y a los inversores o la bolsa ya le ha tocado un poco más la fibra, porque hubo una especie de, digamos, mundo alternativo donde la gente podía pedir préstamos de dinero, o sea, decir, hostia, yo necesito 60.000 pavos, lo voy a pagar de vuelta como empresa en X tiempo. Voy a incluso ofrecer un tanto por ciento. ¿Vale? De comisión o intereses para aquel que me ponga dinero en mi proyecto. Y yo le devolveré ese dinero con esas comisiones, ¿vale? Que son las plataformas de préstamo per se. Si comparamos con las de recompensa, aquí sí que hay una intención económica, ¿vale? No vas al banco, vas a una plataforma. Y esa plataforma y los usuarios que pueden prestarte dinero puede ser cualquier persona. Podemos ser cualquiera de nosotros que está aquí, que conoce el proyecto y chuta millas. Poneros un caso que este siempre se lo he recordado y está ahí súper presente, una plataforma de préstamo en España que está muy vinculada a proyectos de economía verde, ¿vale? Desde energéticos a producción local, a producción comunitaria, es eCrowd, que se llama eCrowd, ¿vale? Que, por ejemplo, hubo una comunidad de vecinos, para que veáis un poco también puede llegar a funcionar, ¿no? Una comunidad de vecinos tiene que renovar sus instalaciones de calefacción para su finca, ¿vale? Y como comunidad de vecinos y como asociación de comunidad de vecinos, tendría que ir al banco a pedir un préstamo para renovar sus instalaciones. Pues a alguien se le ocurrió hacer una campaña de crowdfunding de préstamo para esa misma historia. Oye, yo necesito
30.000 pavos para renovar todo el sistema de calefacción de los pisos. ¿Quién está dispuesto a poner dinero? Vosotros diréis, hostia, yo nada tengo que ver con ello. Pero en vez de tener el dinero en el banco, pues si le saco algo de rentabilidad a esos 2, 3 o 1.000, 2.000 o 3.000 euros que tenga en el banco, yo se lo presto a esa comunidad de vecinos que sí o sí me lo van a devolver, porque ¿qué comunidad de vecinos se declara en quiebra? Entonces, puedo sacar una rentabilidad más o menos fácil de esa pequeña inversión. Pues ese caso es un caso real. Una comunidad de vecinos en Barcelona tenía que actualizar todo su sistema de calefacción y decidió lanzar una campaña de préstamo donde incluso los mismos vecinos de la comunidad se prestaban dinero a la asociación. O sea, esto yo me lo guiso, yo me lo como. Pero había gente que era externa a lo que era la comunidad de vecinos que puso pasta y que en realidad luego recibió el dinero de vuelta y los intereses. Maravilloso. O sea, esto es un ejercicio donde pueden ser unas condiciones mejores que las que os puede ofrecer el banco. Lo que os digo ya es que van a ser condiciones también de lanzar un proyecto de campaña de crowdfunding mucho más ágil y mucho más rápido que ir al banco. ¿Vale? Esto también es una de las cosas que tiene estas herramientas. Y por último, la parte de inversión, ya, esto ya puede sonar así como incluso, venga, pelota para adelante. Esto es como ir a jugar a la bolsa. Tú, en vez de lo que oímos de, hostias, el IBEX 35, no veas cómo ha subido. Ahí la gente compra acciones como si fuesen churros. En cierta manera sucede en las plataformas de crowdfunding de inversión. Hay casos, ¿vale? Donde hay incluso nichos muy, muy, muy específicos, donde hay inversión específica o vehículos de inversión de crowdfunding por áreas temáticas, ¿vale? Capital Cell, estamos hablando de bioeconomía, de investigación médica, hablamos de proyectos industriales vinculados a incluso farma, cosas como súper, súper, súper concretas. Pero podemos hablar también de proyectos de impacto rural o impacto social o comunitario, ¿vale? Como puede ser el caso de la Bolsa Social. Es una plataforma española donde la inversión de impacto es lo que mide qué proyectos se pueden presentar a esa plataforma o no, ¿vale? Entonces, dentro de esa navaja suiza, que es este gran palabrejo en inglés, nos da ya como diferentes herramientas que nos pueden ayudar a montar nuestro pastel de financiación, en qué momento vamos a arrancar. Por daros diferencias también, ¿eh? ¿Por qué vamos a utilizar uno o por qué vamos a utilizar el otro? A ver, primero, si sois una entidad social o no sois una entidad social. Dícese asociación, cooperativa, sociedad laboral, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Puedes decidir, hostias, pues yo quiero arrancar, bueno, como una asociación, con algo muy sencillo, una campaña de donación, una campaña de amigos de, ¿no? Que esto es como el gran clásico. O si, por ejemplo, tú eres una cooperativa que vas a ejecutar un plan de negocio donde vas a desarrollar productos, donde vas a desarrollar experiencias o otras cosas, pues bueno, la recompensa tú podrás decir que lo que estás haciendo es una preventa, es un ticket, ¿no? De decir, hostia, yo voy a tener vamos a poner una casuística, ¿no? Voy a hacer una producción de alimentos y, bueno, de productos de la huerta. Y voy a hacer un grupo de consumo, ¿vale? Un grupo de consumo con productos de temporada. Una campaña de recompensas lo que ofrece es, yo voy a lanzar esto, me voy a comprometer que en la etapa de producción, pues tener una producción más o menos asegurada que me permita comprar que alguien pueda acudir a esa campaña de crowdfunding y vea que entre las recompensas está, oye, la cesta de la compra de la semana o del mes, ¿no? Donde tú pones un precio ticket a esa propuesta. Es decir, 30, 40 pavos por un producto o servicio de ese momento y que tiene unas condicionantes. Oye, pues durante los próximos 6 meses. O incluso puede ser como un pequeño productor y decir, oye, pues esta recompensa está destinada a tiendas. Y voy a hacer un lote de productos, no solo uno, sino varios, ¿no? Entonces, tú ahí puedes calibrar muy bien qué es lo que estás publicando y qué es lo que estás ofreciendo y ofertando a través de una campaña de crowdfunding. Puedes incluso aventurarte en una campaña de crowdfunding, en las de préstamo, por ejemplo, a hacer ciertos productos o ciertos servicios que quieres testear. Ojo, que quieres decir, hostia, pues yo mira, yo vamos a ver si voy a seguir tirando del hilo del pequeño productor, ¿no? Pues voy a hacer un curso de horticultura
y que 2 veces o 3 veces al año voy a hacer un curso específico para personas interesadas en venir a conocer mi huerta, el proceso que tenemos y que hacemos, junto con lo que puedo ofrecer como formación. Y eso tiene un precio de 200 o 300 pavos por ese curso. ¿No? Entonces, oye, yo nunca lo he hecho, pero creo que me veo capacitado para ofertarlo. Y si tú ya tienes a alguien que te ha dicho, oye, pues esa historia que has contado ahí en la campaña me interesa, pongo pasta, ya tienes un primer cliente. O tienes un primer grupo de clientes que te permite calibrar incluso si tu estrategia estaba o no errada. ¿Vale? Y obviamente hay una parte súper importante en esto que es que ya tienes una percepción de la gente que va a participar contigo dentro de la campaña. Yo aquí a Miguel, cuando lo conocí, le di unas collejas ahí con su proyecto y tal, de, hostia, es que aquí el crowdfunding se mide por tres cosas: la pasta que pides, la comunidad que tienes alrededor y la capacidad de comunicación que eres capaz de desarrollar. Sobre eso es tu primera radiografía. Cuando acabas una campaña de crowdfunding, si te has aventurado a una de ellas, vas a tener una foto finish. Si lo has conseguido o no, si has conseguido el objetivo de financiación, es condición casi sine qua non, sí o sí lo tienes que conseguir, pero puedes empezar a calibrar de cuántas personas me han donado o cuántas personas han puesto tanta pasta o cuántos tickets he recibido, cuántas solicitudes de negocio he recibido o qué capacidad he tenido yo al poder ejecutar esa capacidad de comunicación y explicar bien mi proyecto. Miguel, cuando yo arranqué contigo, anda que no doy collejas. Sí, sí, sí. Está muy verde, está muy verde el proyecto Bueno, también. bueno, ¿ves? Pero Sí, de sí, eso se sí. trata. O sea, cuando abordamos esto, es cuando esta conversación se abre, ¿no? De qué herramientas de financiación de todo este pastel quiero o necesito, o cuánta pasta me hace falta. ¿No? Que de la misma manera de Miguel tenía una idea muy en bruto, tenía unas aspiraciones y unas expectativas, y a partir de ahí es trocear un poquito dónde puede conseguir una campaña de crowdfunding, puede ayudar en un momento inicial o cómo un grupo de inversores pueden entrar en un momento posterior cuando ya está validado o está recorrido, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí montas tu película. Sí, sí. Cristina Romero, Mauricio pregunta por el Chuta. chat que si solo eres autónomo, pero con clara vocación social, o sea, también... Muy bien, vale, buena pregunta. Ahí deciros que Bueno, Google... perdón, que también podéis hacer la pregunta vosotros, ¿eh? O sea, que no hace falta, podéis interrumpir a Che, Mauricio como que, cuando que yo queráis, no, ¿eh? que yo no tengo el listado aquí de las preguntas, que aquí el apuntador haciendo bien su trabajo. Sí, sí, que también podéis abrir micro y preguntar, que está un poco ahí abiertamente. Entonces, como autónomo, amiga mía, como autónomo, todas esas herramientas os pueden llegar a servir, sí o sí, pero siento deciros que ahí vamos a contra una cosa, nuestro propio patrimonio. El gran riesgo de todo esto, especialmente al del banco, nos va a poner las condiciones, os lo digo ya, y esto es por experiencia propia como autónomo, te va a poner unas condiciones leoninas, duras. Normalmente cuando vayas a un banco te va a decir, oye, pues mira, ahí sí, tú le pides, pides al banco, le pides un crédito, él te va a intentar vender un crédito incluso comercial que tiene unas tasas de intereses muy tocha y te va a decir, mira, lo único que te puedo dar porque eres un autónomo y tienes mucho riesgo. ¿Vale? Tienes mucho riesgo. Obviamente, la banca nunca quiere perder, no poner la situación difícil. Por eso, la banca, digamos, tradicional va a estar en momentos de tu vida profesional un poco más en el tiempo, más allá de cuando hayas arrancado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que puedes tirar de esos fondos propios, de esa posible trueque o, digamos, producto y servicio que puedes hacer con una campaña de crowdfunding? Sí o sí puede servirte, o sea, para hacer ese proyecto, pero una vez más te vas a encontrar con un elemento pues difícil, que es cómo ingresas ese dinero y cómo lo justificas ante Hacienda, que aquí como forma de trabajo los autónomos tributamos la hostia, ¿vale? Entonces, yo no te recomendaría así de buenas a primeras que te metieses en una captación de fondos, o sea, o te metieses a hacer una campaña de crowdfunding y que, hostias, que no conozco tu proyecto y no te conozco personalmente, Cristina, pero
deciros que hay unas tasas de éxito bastante elevadas cuando alguien hace una campaña de crowdfunding, que cuando te encuentras ante Hacienda y reclamándote los impuestos sobre aquello que tú has ingresado, y dices, hostias, Pedrín, es que te me vas a llevar casi media campaña en impuestos. Cuando si eres asociación o tienes otra forma fiscal, ¿vale? Una SL, SLU, en este caso, tributas menos. ¿Vale? Entonces aquí te recomendaría que si estás pensando en hacer una campaña de crowdfunding, busques alguna vía, digamos, o algún paraguas fiscal o institucional, o llámalo identitario, ¿no? Para poder tributar pertinentemente a eso, porque la carga fiscal que vas a tener o los impuestos que te van a cobrar como autónomo no te compensan hacer una campaña de crowdfunding al uso, ¿vale? Hay otras vías. Ahí lo dejo, ¿vale? Más preguntas. Al señor apuntador, apunte. Sí, perdona, gracias Mauricio, soy Pilar. Bueno, Has Pilar, dicho tres parámetros, proyecto para evaluar un crowdfunding, proyecto, sí, comunicación y el tercero, ¿cuál era? era la pasta, o sea, cuál es tu objetivo de financiación? Ahora luego haré un poco el despliegue y os enseñaré un ejemplo, ¿vale? De cuál es esta pirámide del crowdfunding, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás buscando 3.000 euros, ¿vale? Tú puedes decir, vale, a mí me hacen falta 3.000 euros. ¿Cuántas personas me tienen que donar para que mi proyecto sea exitoso? Bueno, vamos a poner 4.000 y así me salen los números redondos. Y no os hago ni siquiera la calculadora. La aportación media en una campaña de crowdfunding de recompensa está sobre unos 40 pavos, ¿vale? Más o menos. Ese es el ticket dorado que tenemos que ofrecer como el gancho, ¿vale? Significará que 100 personas tienen que financiar con 40 pavos ese proyecto, ¿vale? Para que mi proyecto sea exitoso y que salga a pachas. Puedo salir más y todo eso para tu saco. O Mm, puedes decir, hostias, yo tengo recompensas más altas o más bajas, ¿vale? Pero tu ticket dorado es ese, la media. ¿Y la capacidad de comunicación cómo se mide? Aquí está donde, igual como sucede en los ratios de transformación de un e-commerce, ¿vale? Del comercio online, hay un ratio ujú. de, hostias, cuántas visitas tiene esa página web y cuántas en realidad acaban haciendo una compra. ¿Vale? Aquí normalmente lo que se multiplica es por 20 ese ratio de donación, bueno, de persona que te ha donado o mecenas, lo Ujú. multiplicas por 20. Significa que 2.000 personas tienen que ver tu proyecto o tienes que alcanzar como mínimo 2.000 personas para que acaben en esas 100 aproximado, siendo como un tiro seguro. ¿Vale? Vale. Esta es la radiografía de inicio. Y tú te preguntarás, Pilar, hostias, pero si yo tengo 30.000 followers en mis redes sociales de mi proyecto y quiero hacer una campañita de 3.000, ¿no? Pues de 3.000 Ujú. euros o 4.000 euros. Esto lo saco en cero coma si tengo un montón de personas en mi comunicación. Es fácil hacer un poco este análisis y decir, hostia, pues podría llegar a hacer un ratio un poquito más alto y hacer un mínimo y un óptimo para poder conseguir esa financiación. ¿Vale? Aquí tú ya empiezas a darte cuenta que tu capacidad de comunicación, tienes ahí el brazo armado como Alcaraz, pegando reveses de comunicación en tus redes sociales y esto lo sacas en cuestión de horas. O me dirás, hostia, el Mauri, que anda que flipado que es, que dice que tengo 30.000 en redes y tengo apenas 300 seguidores en mis redes, ¿no? Aquí tú calibras diciendo, hostia, pues ¿qué significaría, Pilar? Pues aquí con la confianza. ¿Te diría yo que no? No, no te diré yo que no. Te diré que tu capacidad de comunicación tiene que estar relacionada con tu capacidad de atracción de público. Si tú no la tienes ahora, si tú no la tienes ahora, no significa que no la vayas a tener en un futuro si te lo ocurras. Si te Ujú. curras algo original, si trabajas esa comunicación como uno de tus puntos débiles y le aplicas el esfuerzo necesario para que tu proyecto salga hacia adelante. ¿Vale? Entonces, con una planificación, una estrategia, oye, pues no lo voy a hacer ahora, pero de aquí 6 meses, de aquí a un año, cuando ya tenga un poco una cantidad de gente que ya me sigue el proyecto, ¿vale? Sigue mi proyecto, puede que sea entonces cuando me lance a hacer una posible campaña para asegurarme el tiro. ¿Vale? Entonces aquí viene donde
este triángulo que te digo, de la financiación, tu capacidad de comunidad, tu gente que te puede apoyar y tu capacidad de comunicación, estar interconectados y os explicaré un poco cómo, ¿vale? Que es un Siempre va poco a el punto. través, siempre va a través de redes, ¿eh? Lo que es la captación, digamos, de personas. Buen apunte. Y os voy a explicar que no todo depende de las redes digitales, especialmente cuando estamos en los pueblos. Hablar del mundo digital es como hablar Klingon. O sea, personas mayores no te van a sacar su tarjeta ni aunque les digas que el PIN se lo guardas forever and ever. Y va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, ahí lo que sucede es que tú puedes organizar como pequeñas captaciones de fondos fuera de lo que es la plataforma, como un ejercicio más de comunicación. Las juntadas, tomarte cuatro cañas, hacer la paellada. Esto es como los maravillosos AMPAs. Los maravillosos AMPAs en los coles pueden hacer maravillas de financiación porque la gente está motivada a participar y hay un submundo donde suceden muchas cosas en lo rural y eso se puede aprovechar. Puedes incluso fidelizar, ¿vale? A la gente que participa contigo. Oye, ahora me voy a lanzar. Puede que no sea exclusivamente la financiación lo que necesitas. No es exclusivamente la financiación. Tú cuando haces una campaña de crowdfunding das a conocer tu proyecto primero. Segundo, puedes pedir recursos. Recursos, dícese, contactos, oye, quiero un terreno, una parcela, quiero gente que se anime a participar conmigo. Entonces ahí ya la cosa empieza a bajar en números y en costes. Y tú lo que haces es alcanzar otro tipo de público y otro tipo de gente, ¿sabes? A través de la página. Una cosa es tu comunidad cercana, el segundo es lo que te decía de puede que estés más interesado en tu producto o servicio que lo que tú te imaginas, y una tercera es alguien que no te conoce, te ha descubierto, Pilar, y ha dicho, ostras, pero si yo me baja que las pesetas, tiene un proyecto súper interesante, apuesto por ella. Y dices, opa, esto no suele ser la gente que tienen en tu pueblo porque ya te conocen. ¿Vale? Entonces aquí se puede jugar a esas diferentes escalas, ¿no? De lo local y muy cercano, con una comunicación muy específica a la gente que está alrededor tuyo, comercio local, grupos y colectivos, gente que es cercana a ti. Eso ya es obvio que los tienes ahí en el bolsillo. Un segundo nivel, el boca a oreja, ¿no? De, oye, pues mira, me ha llegado un colega, mi primo, ha compartido con sus colegas a través del WhatsApp, ha compartido la campaña de crowdfunding, me ha llegado amigos suyos, ¿no? Que ya ha habido un poco esa relación. O te hicieron una entrevista o sea, de donde quiera que estés, te hicieron una entrevista en el diario regional o en la televisión local y autonómica y ¡pum! Y de repente llega gente que no conoces de nada a tu proyecto, ¿no? Entonces ahí ya la cosa se empieza a poner más que interesante. Entonces, Gracias, nada, al gracias. contrario, al Lo que, contrario. lo que veo más complicado es en el momento, ¿no? Porque es como, a mí me encantaría a lo mejor hacerlo antes, ¿no? Para testear lo que has dicho, testear clientes, testear. Correcto. Pero cuando no tienes todavía algo concreto, pues será como más difícil, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está uno de los grandes kits, ¿no? Tú te lanzas a la piscina en una zona más o menos controlada. ¿Por qué? Pilar, a ver, te voy a poner el caso. Tú tienes una idea fantástica, maravillosa, y yo te la compro, ¿vale? Pero cuando vas a una campaña crowdfunding, oye, tienes ahí una pool de gente que no sabes si te la compras, si no te la compras, y qué ticket te paga más, si te puedes incluso hacer una oferta, o sea, compra ya, bueno, ahí empiezan a ver, puede ser un proceso muy creativo. Y al mismo tiempo, hay otro punto que también hay que decirlo, que si tú no llegas a tu objetivo de financiación, ¿vale? Tú te has marcado esos 4.000, no llegaste, dice, Ujú. por mucho esfuerzo que yo tuve, en la mayoría de los casos, las plataformas existentes no te dan el dinero, ¿vale? Entonces dirás, joder, pues hay todo ese esfuerzo y se me ha ido al garete, pues oye, mejor que te pase eso porque significará que tu proyecto no estaba todo lo articulado, que tú piensas que estaba articulado y que vas a partir la pana y tú te has lanzado. Entonces, es una lección y es un aprendizaje. Ojo. Sí, total. Ujú, Y dice, ujú. hostia, ¿pero puedo lanzar una campaña después? Sí, porque te das cuenta de lo que te ha fallado.
Ha sido el tono, tu comunicación, ha sido el producto, ha sido que de mm, esa gente que tú creías que, hostias, que me conocen, que sabe que mi proyecto es chulo, que lo que le voy a ofrecer es canalica en rama. Si no les has convencido a ellos, hostia, mm, vale, voy a hacer la otra cara de la moneda. ¿Vale? Voy a hacer otra cara de la moneda y voy a hacer de tío cabrón del banco. Perdonad, aquí espero que nadie esté en la banca. Oye, Pilar, que me encanta tu proyecto, te voy a dar los 4.000, te lo voy a dar en unas tasas de intereses, que voy a ir que tú eres autónoma, y te lo dejo en una tasa de 7 un 8% alto, y si no funciona, me lo tienes que devolver igual. A que jode. mm, Esto me pasó a mí en la crisis del 2009, como autónomo, con una póliza que te da hasta los topes, hostia que los clientes no me pagan, hostia es que no funciona, el de banco siempre te va a ir a por tu dinerico. Tú lo pediste, tú me lo devuelves. En una campaña de crowdfunding no. Ahí está. Si tú lo has conseguido, vas a poder retornar ese dinero y vas a poder retornar ese compromiso que tienes con tus clientes. Porque tú ya tienes un dinero asegurado y unas hojas de pedido aseguradas. mm, ¿Sabes? Entonces tú ahí ya tienes un primer testeo. Va a suceder otra cosa también importante en este aprendizaje, que durante el plazo de un año, que es todo ese periodo, digamos como si fuese una condonación de tiempo, ¿vale? Tú vas a ser capaz, o deberías ser capaz, de devolver esas recompensas que tenías comprometidas. No es ese periodo de carencia que te puede decir, oye, pues mira, durante todo este tiempo tú vas a ir haciendo y ir arrancando tu proyecto. Tú te vas a dar cuenta en ese proceso de aprendizaje si el precio que tú has puesto por el producto de ese 40 pavos, ¿no? Como producto estrella, si es rentable o no es rentable, si ha funcionado o no ha funcionado. Tú puedes empezar a hacer un análisis mucho más analítico de los resultados que has conseguido con esa campaña y con esa financiación. Y te permitirá incluso hacer mejores decisiones estratégicas en un futuro. ok, ¿Vale? sí, Ahí viene donde cada caso es diferente. También, Pilar, aquí puede ser un aprendizaje. Decir, hostia, yo he arrancado con una campaña de recompensa, mi proyecto ha ido bien, 3 años más tarde o un año y medio más tarde, me presento ante una plataforma de crowdfunding de préstamo o de inversión, donde tú puedes haber tenido un agente que te ha apostado por ti, que puede ser incluso inversora en tu proyecto. Esto ya parece la repanocha. total. El del... Pero esto Ujú, sucede. ¿Sabes? Donde he tenido casos que conozco bien y conozco al detalle, donde han utilizado una campaña de recompensa para generar un público y una gente y una atracción, y que luego, después de un tiempo, enseñando los números, viendo que funciona, que el servicio está más que asentado, que incluso se han lanzado a una campaña de inversión y que han conseguido inversión de sus propios clientes. ¿Sabes? Es decir, hostia, fíjate si estaban convencidas de que estabas haciendo un buen trabajo. Pues es la hostia. Es una hostia. El del banco va a decir, bueno, te va a ofrecer lo que puede, pero no te va a dar este nivel de alcance a un producto o un servicio como puede ser así en digital, ¿no? Que esto es lo que suele tener. Tienes bastante alcance, ¿vale? gracias. Nada, al contrario. Bueno, estas milongas, ya sé que son milongas, pero fueron mi obsesión. Yo cuando conocí a Miguel hace un tiempo atrás, dije, hostia, pero esto en el crowdfunding en el medio rural, ¿chuta o no chuta? Yo al principio puede que era más motivado que realmente experto. Sí que hice un primer estudio sobre el tema del uso del crowdfunding en el medio rural y hay una odiosa comparativa. La financiación colectiva siempre ha estado en el rural, ¿no? El ir a escote, ir trabajando entre todos, un poco cómo se gestiona, pues la sorpresa es que hice un poco un estudio de un montón de casos aquí en España donde los números hablan por sí solos. Todo esto que os digo, esto fue un informe sobre hace un par de años con la presidencia española europea que dijimos, hostias, ¿el uso del crowdfunding es real en el medio rural? Yo deciros que sí. O sea, que los datos nos hablan del uso de diferentes tipologías, mayoritariamente recompensa, pero sorpresa, sorpresa, préstamo también. Áreas y sectores, pues diferentes, desde la agricultura a servicios a demás. Incluso áreas específicas de innovación que son la rehostia. Y ahora, Pilar, como he tenido aquí la confianza y te ha caído el San Benito, no sé si vives en un pueblo o en una ciudad, si eres rural o no,
¿no? Así, pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo, venga. Sí. ¿Despoblado o en riesgo? ¿O despoblado Despo- o España vaciada, España vaciada. despoblado? Pues el crowdfunding es para ti. Sorpresa, sorpresa. Muchos de esos proyectos en la España rural, ¿vale? En la España vacía, habían tirado mano no solo de su círculo más cercano, sino, hostias, yo lanzo un producto y un proyecto al ciberespacio y ¿qué pasa? Que los urbanitas pican. Normalmente suelen ser proyectos golosos, ¿no? Donde tienes algo tangible, palpable, tasteable, ¿no? Y suelen picar más a menudo, porque las recompensas son muy reales. No es nada de, hostia, vente o sea, soy un cripto bro y te doy una inversión en Ethereum. No, es algo muy, muy palpable, ¿vale? Y esto es algo que es muy beneficioso para zonas rurales o incluso despobladas, donde puedes Mm, atraer a un público que ni te imaginabas que llegaría a tu aldea, ¿no? Y mm, esto es uno de unos cuantos casos, ¿vale? Enseñaros algunos casos y por poneros algunas referencias, algunos aquí que soy amante de bajar siempre acompañado, pues podría hablaros de muchos proyectos, ¿vale? De muchísimos proyectos en los cuales cada uno de ellos tiene un poco un ADN específico. Pero por poner ejemplo, y aquí está donde la pregunta de Pilar y la mención que hacíamos a este triángulo, ¿vale? La financiación, la comunidad y la comunicación está relacionado un poco con los objetivos que tenéis de financiación, ¿vale? La financiación es, si mis objetivos, esos 4.000 son objetivos más o menos coherentes, yo voy a arrancar, voy a ver, voy a poder facilitar y voy a realmente hacer un ejercicio de tener unos 100 tickets, no está tan mal, ¿no? Si hablamos de que esa financiación son 40.000 pavos o son 400.000 de inversión, aquí nuestra pirámide cambia y nuestros riesgos cambian. La capacidad que tengo de gestionar una campaña más pequeñita, pues es yo me lo guiso, yo me lo como y tienes el seguimiento de una plataforma, de un personal de plataforma que os lo va a poner fácil. Si es una inversión mucho más tocha y vas a meteros en inversión al uso, pues aquí necesitáis un equipete. A ver, no os recomiendo nunca que os lancéis solas a hacer una campaña de 40.000 o 30.000 pavos o 20.000, ¿sabes? Es currándolo un poco. Y obviamente el punto fuerte y lo estratégico es la recompensa. Qué es lo que ofrecéis a cambio? ¿Cuál es el gancho? Ya sea la inversión, ya sea el interés que podéis ofrecer o incluso la recompensa que sea lo más golosa posible, pues oye, ni tan mal. Si os he mencionado antes lo del tema del impacto, esto pues lo podéis ser conscientes, ¿no? De, hostias, yo hablo de lo que os mencionaba antes, el caso ejemplo, ¿no? De, yo soy un productor de agroecológico y ofrezco también educación medioambiental con mi proyecto. Pues aquí estás hablando de un impacto social donde ofreces algo más a tu pueblo y algo más al público en general que te compra ese ticket. ¿Vale? O que apuesta por ti como mecenas. Luego hay otra, esto es harina de otro costal, puede haber entidades que te puedan apoyar económicamente con pasta un poco más grande, ¿vale? Y que puedan ayudar incluso a multiplicar donaciones en tu proyecto. Y hay casos que os podría enseñar donde se altera un poquito esto. Por enseñaros algunos ejemplos un poco radicales, ¿vale? El caso de Muyoa, que tiene unos años atrás, era un grupo de mujeres que quería recuperar bueno, recetas tradicionales con plantas medicinales. Y una chica, eran dos proyectos por separado, que uno era este de recuperación de las plantas y el otro era una granja de leche ecológica. Pues decidieron fusionar, de cierta manera, o hacer una especie de juntamos praus, como se dice en los pueblos, para poder lanzar un proyecto común en la que creaban una leche corporal con una leche ecológica súper chula, con unas recetas y unos productos y unos ungüentos muy tradicionales. Entonces fusionaron los dos y lanzaron una campaña de crowdfunding para lanzar ese primer producto o línea de productos que luego sucedió. ¿Vale? Y este caso, ahí es maravilloso, ¿no? El caso de Muyua con cosmética galega y encima es en Ulloa en cuestión, es una bioregión maravillosa.
Hablaros, por ejemplo, de un colectivo, de la recuperación de unas casas de aldea en la Aragón despoblada, en Huesca. Pues un grupo y colectivo decidió lanzar una escuelita, la recuperación de unos recursos abandonados que, que no se sabía cómo, estaban ahí muertos de risa, pues a través de la comunidad hicieron una campaña de financiación que incluso una de las recompensas que ofrecía eran talleres de bioconstrucción y permacultura vinculados a la producción que tenía la aldea y, oye, sacaron una financiación para volver a recuperar ese activo en el pueblo, un activo comunitario, ¿vale? Esto es un caso De chuta. este, ¿tienen más información? Que justo ahí hay un cliente, o bueno, un potencial cliente que nos reunimos hace unos meses Sí, y claro, es que le encaja, es que esto es lo que están, llevan como 4 o 5 años claro, rehabilitando una vivienda y no tienen fondos. claro, es que es el gran clásico, ese es el gran Sí, sí, clásico. sí. Entonces, de este tengo unos cuantos sabidos y por haber. El tema de permacultura, tía, hay gente que es muy fan, muy fan, muy fan. Bueno, aquí hay varios grupos que son, es que no te quería interrumpir porque ¡Ué! quería que acabases, Cajo pero leche. hay varios grupos que sí quieren, o sea, que tienen dudas de cómo comprar. Claro, al final son proyectos o sea, o de educación ambiental, Claro, de turismo, o sea, de turismo rural, pero son claro. diferente, pero bueno, sí, sí hay varios de turismo rural y agricultura regenerativa. O sea, sí que es verdad que hay varios que son inversiones grandes, o sea, de Ya, compra claro, de claro, terrenos o vivienda. claro. Eso, bueno, si quieres los comentamos ahora Sí, más sí, adelante. eso puede ser. O sea, a ver, aquí está donde el pastel de financiación, tú cuanto más grande es, más creativo puede ser la búsqueda de cómo encajamos las diferentes piezas del puzzle. Si Mm. vosotros vais a comprar una propiedad muy cara y eso va a ser uno de los huesos más duros a la hora de financiar. E incluso recuperar, yo os digo que las ayudas son paupérrimas. Cuando hablamos de voy a arreglar X, Y y Z en patrimonio y tal, podría hablaros de muchas cosas, pero es buscar la complementariedad con una actividad vinculado a eso, que es lo que puede dar pie a a la campaña de financiación. Este caso aprovechaban la recuperación de ese activo inmobiliario que estaba abandonado en ruina, hacían la compra de todos los materiales y toda la actividad para restaurarlo y reformarlo formaba parte como un programa formativo. ¿Vale? Entonces aquí está donde empieza a cambiar el panorama. Esto es hecho a través de una asociación que trabajaba por ese, digamos, impulso sostenible como una alternativa social y especialmente que dinamizaba una aldea como es Iscles, ¿no? En Huesca, que está deshabitada. O sea, esto ya es un caso como muy radical. Os podría contar también, por ejemplo, el caso de una escuela de arte, ¿no? Que agrupaba asociación cultural y artística con actividades formativas vinculadas a las artes escénicas. El Bosque de To es un proyecto en Extremadura rural, que tenían una parcela enorme, que habían hecho parte de una inversión en la reforma bueno, la reforma y la construcción de un nuevo espacio, pero se habían quedado a medio hacer. Entonces, aprovechar una campaña de crowdfunding diciendo, oye, pues ya tengo unos recursos, tengo unas visitas, tengo una educación y unos talleres artísticos que monto con el proyecto, que eso ya lo tengo y lo tengo rodado, y lanzo una campaña de crowdfunding para lo que me falta. ¿Vale? Entonces tú ahí combinas un poco esa dinámica y esa inercia que ya tienes más o menos asegurada y que creas un espacio más donde intercambias, incluso un escenario diferente, ¿no? Y una campaña de financiación que, oye, estamos acotados. Cuando os hablo de pasta más bestia, ¿vale? Os enseño una foto de una situación dramática de un proyecto, aunque no lo parezca, esto es un proyecto de tratamiento psicológico porque es un proyecto de emprendimiento social donde una fábrica no, es un centro especial de empleo, ¿vale? Destinado para personas con problemas de salud mental que pudiesen tener acceso al ámbito laboral. Entonces, un grupo de psicólogos que se estaban trabajando con estas personas decidieron recuperar una antigua granja y reconvertirla a una marca de producción de huevos camperos, ¿no? Y consiguieron, hostias, un proyecto de dinamización territorial rural. Todos estos proyectos que os cuento son proyectos rurales, pero que tienen una componente social implicada que hacen que, hostia,
que este proyecto funcionase o sea, súper bien. Una comunicación exquisita, magnífica y maravillosa. ¿Qué se encontró este proyecto? Que arrancaron el proyecto, consiguieron una primera financiación, les consiguió dar visibilidad y apoyo institucional en un futuro que ha hecho que la bola ruede por otro lado. O sea, que no era exclusivamente, o sea, no era exclusivamente la situación y el contexto, que ya era jodido y difícil por habidos y por haber, ¿no? Sino era afrontarlo desde un punto de vista comunicativo, abierto y transparente, que les permitió luego construir una trayectoria de cara a las instituciones hacia afuera, ¿no? De decir, hostia, esto es un proyecto consolidado, recibieron el apoyo de las diputaciones, recibieron el apoyo de también las familias y las personas alrededor, y ergo, este proyecto recaudó casi 50.000 euros para la reforma de ese edificio que estáis viendo, que estaba que se caía. Pero, ostras, ni tan mal. ¿Vale? Entonces, aquí viene donde todo esto, en cuestión práctica, las fases, ¿no? Todo, ahora la situación, cuando arrancáis un proyecto, y especialmente de cara a una campaña de crowdfunding, hay todo un proceso de establecer bien vuestra estrategia, qué queréis hacer, cómo lo queréis explicar vuestro proyecto, casi como un pitch. Es lo mismo. O sea, es tener un pequeño vídeo, una descripción, lo ponemos en marcha, ciertos objetivos de financiación y de comunidad y de ticket, ¿no? Más o menos. Cuando está en campaña es la hostia, porque en apenas un mes y medio, que es lo que puede durar una campaña, entre un mes, mes y medio, que puede durar una campaña de financiación, recomendable, ¿eh? Tiempo recomendable, hay más, hay menos, pero tenéis una estrategia, sabéis qué vas a comunicar en cada momento, tenéis que trabajar los puntos fuertes, enseñar músculo diciendo, hostia, somos la hostia, y realmente tenéis un resultado directo en vuestra captación de fondos, ¿no? Esto se ve. O sea, se ve cada día cuántas personas han puesto pasta, qué tipo de recompensa han funcionado y demás. Si es exitosa, aquí viene donde ese espacio de un año que tenéis de trabajo os puede ayudar incluso a consolidar más vuestra propuesta, donde hay una post-campaña, donde hay un ejercicio de transparencia de lo que hemos conseguido gracias a la financiación, cuánta confianza hemos recibido de la gente, pues oye, lo devuelves con las recompensas. Y hasta aquí me podría yo quedar tan ancho. Pero hay una segunda parte, que es la parte esta de impacto, que es lo divertido de después de una campaña de crowdfunding, donde hay un ejercicio de transparencia, hay una fase 2 donde podéis seguir comunicando a otros financiadores lo que os puede hacer falta y cómo podemos conectar un poco esas herramientas de financiación a futuro. Deciros que esto lo tenéis ahí, ¿vale? O sea, es un poco definir en cada momento qué es lo que os hace falta, los objetivos, si son grandes o pequeños, si lo que estáis haciendo tiene unos beneficiarios y unas personas específicas, podéis explicarlo, podéis hablar del impacto social de vuestros proyectos estando en lo rural, podemos hablar de muchas otras cosas y luego definir un poquito esos pasos. Deciros que no es una campaña de crowdfunding y aquí no permitirme ser un poco así. No es la manera de financiarse simplemente con una solicitud. No es que vayas al banco y una ayuda y te diga, chao, pum, sello, para adelante. No, os lo tenéis que currar. No es algo automático, porque aquí tenéis que convencer a la gente a que os ponga pasta en vuestro proyecto. No todas las plataformas publican lo que les llega. O sea, vosotros tenéis que seleccionar de lo que son plataformas de crowdfunding y dentro de esas diferentes tipologías ¿qué es lo que esperáis de ellas? Buscar otros proyectos parecidos al vuestro, si se han financiado ahí o no. ¿No? Si os hablo de proyectos culturales, pues Berkami es como muy conocido en las industrias culturales, goteos en la parte de lo social, en recompensa, ¿no? Social, hay incluso un canal para proyectos rurales, o sea, hay un montón de información. Luego, yo qué sé, lo dicho, si son campañas de préstamo o de inversión, pues hay tipologías específicas que en España, pues hay en plataformas ya consolidadas. ¿No garantiza una plataforma de éxito? No, pero sí que ayuda a un ratio, una comunidad que está ahí presente, que está ojo a visor a ver qué se publica. Lo dicho, no llegar al éxito no es un fracaso, es un aprendizaje. O sea, esto es ser súper conscientes. Es lo mejor favor que os puede hacer nunca es que vuestra comunidad no confíe en un loco en la colina. Porque ese loco tiene bastantes atisbos a pegarse unos tiazos de dos pares de narices. Lo digo por experiencia, ¿eh? No digo, no hablo con nadie. Si no, oye, el del banco le puedes vender la moto. Pero a un público en general tienes que convencerlo. ¿Vale? Y no es una herramienta que solo sea para ellos, sino que puede haber otras
vías de financiación, no os lo toméis tampoco a la ligera, no es que el dinero vaya a llover cuando lancéis una campaña, sino es un curro que es ir haciendo. Otra cosa que os quiero compartir es que os preguntéis siempre las herramientas de financiación y vuestro ejercicio de cuánta pasta me hace falta para arrancar un proyecto, ¿para qué voy a utilizar una herramienta X, Y o Z? Porque una campaña de crowdfunding os puede servir para esa visibilidad, para esa preventa, para ese testeo del mercado, puede ser cuando lo relevante, si es cuando quiero arrancar o cuando ya tengo algo de tracción y quiero lanzar algo nuevo. Puede ser ya cuando estoy consolidado y me quiero lanzar a una de préstamo, pues oye, puede cambiar bastante vuestro panorama. ¿Vale? En este ejercicio bruto, siempre de hablar de perres, ¿vale? Hablar de los dinericos, y esto es cuando nos cortamos, cuando estamos en grupo. No, yo voy a decir aquí una gambada, y voy a decir que necesito 500.000. Van a decir, hostia, vaya flipado. No, plantear un poco por dónde empezar, ¿vale? En vuestra estrategia, por muy grande que sea vuestro objetivo, podemos trocearlo, ¿vale? Podemos decir, oye, pues, ¿cuánta pasta me hace falta para personal? ¿Cuánta pasta me hace para infraestructura? Falta me hace dinero para materiales y producción? Pues empezar a trocearlo para ubicar bien qué es lo que tenemos a disposición y qué quieres financiar. ¿Vale? Porque eso definirá mucho qué tipo de herramienta te puede encajar o no hacia un lado o hacia el otro. Puede ser el cuándo y cuánto, ¿vale? Yo quiero un dinero ya y ahora. Bueno, aquí hay que verlo, ¿vale? Te vas al banco a ver si te lo concede en un plazo de 2, 3 meses. Te vas a una campaña de crowdfunding, 6 meses entre que lo pones en marcha, una buena campaña y la pones en funcionamiento, 2 meses de trabajo, más luego la formalización. Inversión, ni te cuento. O sea, eso ya es, bueno, esto ya entraremos en nos vamos a meter en tus cuentas, ver que tu cuenta de resultados, si es rentable, si no es rentable, si tal, si cual, y ya veré. Ajá, eso todo hay que tenerlo un poquito accesible o no, ¿no? De ¿cuántos business angels conoce Miguel? ¿Cuántos conoce Cristina o conoce Pilar? ¿O cuántos bancos conocemos? ¿Son accesibles o no son accesibles? Aquí la cosa varía. Venga, chuta, Isabel, lanza ahí, que si no me voy a quedar aquí sin encantarte de tanto hablar. Hola. ¿Qué tal? Bueno, quería saber, porque dijiste que el crowdfunding al uso en autónomos podía ser un poco A ver, yo no lo complicado. recomiendo. Yo aquí hasta donde he tenido experiencias, no me malentiendas, he tenido experiencias Ujú. con personas autónomas que se han lanzado a hacer una campaña de crowdfunding y luego el problema no viene al hacer la campaña de crowdfunding en sí. ¿Vale? Porque Ya, eso, recaudar, vas a recaudar sí o sí. Lo único es que para la tributación Hacienda te va a venir y te va a decir, "Och, que has ingresado un dinero, ujú, venga, tributa tú por ello", y te va a coger de los pies y te va a sacar todos los claro. dinericos posibles vinculados a tu tributación como autónoma y que va a ser Sí, proporcional al ingreso que hayas tenido, mm, ¿vale? por ejemplo, si haces preventa de cestas o de cursos y tal, eso no es No van a entrar, crowdfunding no van a porque no entrar. son donativos, ¿no? Son una venta. Ojo, ojo, ahí está Joder, donde ellos sí que van a entender que tú estás haciendo una venta y tú tienes que tributar como mínimo el IVA. Como vale. mínimo. Si Sí. tú a eso le sacas una rentabilidad de ese ingreso, también te van a tributar. Pero es como una venta normal, lo que pasa es que te pagan antes, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Vale. Pero ahí está donde la carga fiscal es diferente. Sabes que si tú eres una empresa o tienes un poco un paraguas de una asociación que hace una campaña de crowdfunding para vender productos y servicios, o una Ujú, agrupación o una cooperativa, llámalo X, ¿vale? Porque tú a la hora de recaudar fondos y hacer esas ventas, tú vas a tributar una cuantía fija, ¿vale? Vinculado a lo que tú hayas vendido, tu IVA y un poquito más. ujú, En el caso de autónomos, si tú eres todo lo efectiva y eficiente y te has superado a la hora de recaudar, va a ser proporcional a lo que recaudes, ¿vale? Y puedes subir en cuantía y en tributo. Y ahí puede ser la vale. hostia de Hacienda, ha sido espectacular en algunos casos de autónomo. Entonces, yo estoy obligado a decirte que recaudar puedes recaudar,
pero luego viene Cuidado. la Hacienda somos todos y ahí no me hace responsable. No, Ya, te tengo vale, que de recomendarlo, ¿sabes? Por experiencias. Y ok, aconsejarte que busques una forma fiscal que te ayude. muy bien. Pues sí, eso Bueno, también le estoy luego, dando vueltas. como Eso dice comentario también, si fuera crowd equity, claro, solo puede ser con o sea, con SLs. O sea, Exactamente. Yo estoy pensando especialmente en esta gama de crowdfunding no financiero, las donaciones recompensa, sí que ahí, no, ahí es bastante común encontrarte diferentes formas fiscales, autónomas, asociaciones, fundaciones cooperativas y similares. vale. Cuando hablamos de herramientas más propiamente financieras, de préstamo e inversión, ahí sí o sí tienes que ser empresa o entidad constituida, sólida y Ah, vale. defendible, con Ujú, tu cuenta de resultados y tus procesos administrativos en regla. Eso ya son palabras mayores. También por deciros escala, ¿eh? Porque en donación son unos 8.000 9.000 euros de media. ¿Vale? En recompensa está por encima una recaudación entre unos 20.000 o así, 20 25. Cuando hablamos de préstamo estamos hablando de unos 100.000 y cuando hablamos de inversión estamos hablando de una media de 350.000 pavos. ¿Vale? Entonces, ahí obviamente los resultados varían mucho. ¿Sabes? Yo podría hablar de campañas muy tochas y de un lado y del otro. ¿Vale? vale, muchas gracias. Bueno, a ver, pero no, no Indagaremos. quiero sé eso. Seguiremos hablando. Odilia, perdón. Hola Mauricio. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado, me ha ¿Ah, encantado. sí? Bueno, me alegro. Sí, Que me- siempre soy el abuelo cebolleta, aquí con mis no, batallitas, mis me movidas. encanta que hables con esos términos, eso de los dinericos, me encanta, me encanta. Bueno, sé que Es como bajar al suelo, ¿no? Bajar al suelo toda la teoría. es Ah, que tenemos que hablar más así, porque eh, parece que el dinero es dinero y crecen los árboles, pero no, no. Esto es efectivamente. palpable. Bueno, tengo muchas preguntas, pero te voy a Tú hacer tenés, dos, ¿vale? tú tenés. Una, ¿qué te parece? O sea, es una idea muy loca pensar en crear una fundación Ujú. y iniciar, digamos, una campaña de crowdfunding Mm. eh, antes de ser constituida. Nope, al No. contrario. O Después, sea, hay las figuras, además voy a hacer también un ejercicio muy analógico y también de reflejo. La ajá, gente conoce las fundaciones como, hostia, una figura fiscal que las grandes empresas utilizan como para desarrollar su obra social, ¿vale? O sea, revertir ciertos ingresos que tienen desde la empresa a su fundación. Hay una figura que se está apostando mucho desde algunas áreas, especialmente de la financiación así como más social y demás, que se llaman las fundaciones comunitarias. ah, ¿Vale? Que el objetivo es que entre varias personas y pequeñas aportaciones puedan llegar a crear una fundación con un objetivo y una misión social común, que es muy parecido a este tema del crowdfunding que te digo yo. genial. Y entonces puede ayudar de una manera muy llanera y muy cercana a poder conseguir una financiación. No, no sé, no es que sea Odilia Khashoggi que se ha sacado aquí los cuartos y ¡pum! Que ha soltado 30.000 así de destajo, sino que puedes hacerlo entre varias personas y es obligatorio hacer esas, digamos, aportaciones mancomunadas. Y es muy recomendable. O sea, porque ahí estás haciendo un trabajo territorial de cohesión social súper chulo, ¿vale? ¿Se Vale, puede hacer con una campaña de crowdfunding antes de arrancar? Sí. ¿Se puede establecer unos órganos de gobernanza colaborativos, comunitarios en la gestión de esa fundación, especialmente cuando apuestas por hacer uso de la financiación colectiva? También, porque aquí está donde puedes realmente dibujar y co-crear un poquito ese proceso, si lo haces abierto, si lo haces extensivo a un público en general a través de una campaña de crowdfunding y que cualquier persona que quiera participar, participe contigo en la creación de eso. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Y hay va- casos. vale, vale, genial. Y la otra pregunta, muy Chútale. concreta, a ver, me imagino que puede ser que des servicios
a otras personas emprendedoras Sí. y obviamente que cobras por ello, ¿no? Eh, Claro, claro. eso. Que es lo que decía que, por ejemplo, una asociación, aunque no lo parezca, sin ánimo de lucro, se puede dar de alta en Hacienda con actividades, o sea, con actividades económicas. ¿Vale? Que tú puedes ofrecer servicios y puedes ofrecer venta de servicios y venta de productos a través de una asociación. Parece mentira que eso sea así, pero es que está. La gente no lo conoce, se piensa que es solo un ejercicio solidario y que de ahí no puedes cobrar, pero bueno, se puede hacer un sistema. ¿Cuándo es pertinente saltar de asociación a empresa? Pues hombre, cuando ya estás ingresando suficientemente dinero como para realmente constituirte como empresa que tiene que compensarte a partir de 65.000 pavos. O sea, de donde tú empiezas a facturar y tú puedes a crecer y tú sabes que tributas más de lo que en realidad te toca pagar. O sea, entonces dices, hostias, ahí ya buscas formas fiscales que te ayuden y que sean concordes a lo que tú esperas. Y obviamente esa parte de fundación también puede ofrecer servicios, puede cobrar por asesoramiento, puede cobrar de programas, puede recibir inversiones, si tiene un propósito y una sostenibilidad económica que va más allá de la misión social pura y dura. O sea, esto es lo que decía, por ejemplo, de fundación comunitaria, puede tener también ese kit, ¿no? De puedes combinar financiación comunitaria con alguna empresa que decida poner dinero y apoyarte, como un gran mecenas, y que luego puedes ofrecer incluso servicios como una contrapartida a ese programa. ¿Sabes? Ya está. Vale, y la pregunta, en cuanto tenga recopilada, digamos, las informaciones económicas, de decir, cuánto cuesta qué cosa, sobre todo lo necesario para arrancar eh, Sí. parte del proyecto, em, yo podría contactar contigo. Aquí tienes a Miguel y a Laura siempre a disposición. Eso es el puente. Es Vale, como el gran Miguel es el oráculo. Luego me manifiesto en las videoconferencias. o sea, lo Sin comento ahí. problema. Ya, vale, genial. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Al contrario, a vosotras. Sí, ahora Iván. va Iván. Lo único, un comentario. Eso, que la sesión era hasta las 6:30. Sí, sí. Vamos, yo estoy encantado siguiendo, Mauricio. Tampoco te queremos quitar mucho más tiempo. No, ya sabéis que tenéis la presentación ahí de referencia, me quedo por la mitad. Bueno, poco más, poco menos, pero ahí queda. O sea, sí, sí, lo que necesitéis. Vale, sí, no, eso, que a lo mejor ya hay gente que se va marchando, pero bueno, Sí, que si, vamos, si no te importa, pues eso, seguimos un poco más lo que tú veas sí, sí. y nada, Iván tiene una pregunta. Chuta, Iván. Muchas gracias, Mauricio. Hola, Mauricio. Lo siento, mi pregunta es rápida. Nuestro grupo quiere hacer una cooperativa, Sí. desde cero, una cooperativa social Mm, con nuestro proyecto de viaje de grupos por artesanía de pueblos para sí. ayudar a hacer. ah, ¿Qué investigación pueden ganar? ¿Cómo se dice? Ponemos, poner nosotros y cuánto investigaciones pueden ganar con Vale. nuestro Aquí está proyecto. donde, especialmente, Iván, la constitución de una cooperativa son 3.000 euros. O sea, a ver, aquí corrígeme, Miguel, no sé si cada territorio tiene su. Yo creo que todo funciona igual. Son 3.000. Andalucía. ¿Eh? En Murcia, vale. No, Andalucía. Andalucía, Andalucía. perdón, Sí, perdón, no sé, Andalucía. la verdad que no sé cuál es el capital mínimo de una 3.000, cooperativa, como toda empresa. Yo creo pero que sí, son serán tres 3.000. mil. Son 3.000, ¿vale? O sea, puedes poner más, puedes poner menos, tal, cada uno ahí capitaliza como quiere. Hay diferentes tipologías de cooperativas, especialmente en Andalucía tiene incluso la figura de cooperativa integral, si no recuerdo mal. Hay 6 diferentes, a lo que yo soy consciente, de poder establecer una cooperativa. ¿Qué es lo que alguien puede invertir en tu proyecto? ¿Vale? Como cooperativa. No es lo mismo una cooperativa que una SL, porque tú al final del año, como empresa, como SL, tú puedes tener beneficios y repartir acciones. Entonces yo podría poner acciones en tu SL y pagarte por ello. En el caso de cooperativa no funciona igual.
O sea, las herramientas de financiación que te van a ser más útiles, especialmente cuando hablamos de crowdfunding, es el crowdfunding de recompensa que te permite vender el ticket o poder comercializar ciertos productos o servicios, o sea, búsqueda de apoyo en general, y tengo muchos casos de cooperativas que han utilizado el crowdfunding, o las de préstamo, ¿vale? O el préstamo. Inversión va a ser o sea, va a ser que no. O sea, porque ya directamente la forma fiscal de cooperativa no te permite hacer este tipo de inversiones y la repartición diferenciada de beneficios. Vale, perdona aquí que me ponga un poco técnico, Iván. Pero sí que lo que tú estás ofreciendo puede ser paquetizable. Tú puedes decir, oye, pues una visita, un tour, un grupo o una experiencia puede tener un ticket y eso es una recompensa. Puedes incluso hacer paquetes para turoperadores o para ofrecer experiencias para ayuntamientos o colectivos de artesanos en un territorio. Hay un caso particular que era una plataforma, en este caso era una plataforma digital, pero es una plataforma cooperativa que se llamaba Banwow, que ya es un proyecto que, lo siento mucho, pero está extinto. Se vinculaba al turismo rural sostenible y social, donde apostaba por este trabajo cooperativo y al mismo tiempo de revalorizar los pueblos abandonados. Bueno, pueblos abandonados, pueblos en riesgo de abandono o despoblados, donde ellos hacían como un scouting de cosas maravillosas que estaban en el territorio y organizaban como pequeños packs o experiencias para ir a conocer esos territorios. Y eso era Canalican Rama y a vida y por haber. Y eso fue además un proyecto que acompañamos en su momento, bueno, que acompañé en su momento, y es un proyecto maravilloso y vinculado al turismo, turismo social y comprometido. Cooperativa, ¿eh? Cooperativa. Entonces, hay cancha. Se puede hacer cosas vinculadas a la forma cooperativa y tú puedes ofrecer y paquetizar un poco qué es lo que quieres lanzar en una campaña de crowdfunding para buscar esa financiación al uso. Espero que haya sido aclaratorio, Iván. Eh, sí, Do- gracias. dobro. Dobre. Dobre, ¿eh? ¿Ves? Dobre, ya sabía yo. Pilar tiene una pregunta. Chuta, Pilar. Sí, otra vez, rápida. Es que has comentado lo de las fundaciones comunitarias y me ¿Qué? preguntaba un poco cuál es la diferencia entre una fundación comunitaria y una asociación. Muy buena historia. Ahí está donde una asociación no puede vehicular inversiones y no puede hacer una captación de fondos para la inversión territorial, por ejemplo, y una fundación comunitaria sí puede vehicular inversiones y cantidades de dinero como grandes donaciones o grandes aportes como fundación, ¿vale? Y como una misión social que tiene. Y una asociación tiene ciertas restricciones, ¿vale? Vale, El fondo social que, por ejemplo, te hace falta para constituir una asociación muy es, bajito. Sí. es cero. Es pagar las tasas. No sé si las Mm, tasas a nivel nacional, no sé si son 30, no llega a los 40 pavos. mm, Montar una asociación. Montar una fundación con la condición fiscal que tiene una fundación y todos los requisitos y parámetros que tiene una fundación son 30.000. sí, sí, sí. Entonces, levantar 30.000 para montar una fundación así que yo me levanto y quiero montar una fundación, tengo que Mm, hacer digamos, un bolsillo profundo. Sacarme los 30.000 y ponerlos, aunque sea en patrimonio. Cuando es una fundación comunitaria, todos los que estamos aquí vamos a soltar 1.000 pavos. Más o menos, si queremos. O tú sueltas 100, yo suelto 3.000, el otro suelta 5.000 y entre todas levantamos esos 30.000 que ponemos a disposición. Ahí podemos montar una fundación comunitaria. ¿Vale? vale, Son pequeños aportes que están todos aglutinados a través de esa figura de la fundación comunitaria que me va a permitir además trabajar una misión, un territorio, unas condiciones específicas. O sea, te permite realmente acotar muy bien la idiosincrasia de esa entidad. mm, No hay qué bueno, tantas, ¿eh? Pero hay en España. Y ahora se qué está correcto. apostando mucho y no sé si la Asociación Española de Fundraising hace programas de capacitación para la creación de fundaciones comunitarias, porque es algo muy común más allá de nuestras fronteras. Vale. Y la segunda, rápida también, en nuestro proyecto es de crear un centro de retiros en esta zona vaciada del Alto Tajo.
Entonces, o sea, yoga, mindfulness, ¿sabes? ¿Tienes algún ejemplo de crowdfunding para este tipo de proyectos? O Sí, que, para espacios de retiro y Yo demás, sí. creo, Sí, eh, chuta, Miguel. perdón, sí, claro, como no quiero cortar ahora. Y lo que sí pensaba es hacer un cierre, entonces, Vale. pedirte ahora después que hicieras, o sea, que dijeras como las tres, cuatro cosas así más importantes de la financiación alternativa, o sea, para cerrar. Y Sí, luego también iba a pedir que alguien dijera que hablase de su proyecto. Entonces, vale. si puedes brevemente hacer como esa estructura Sí, de, para el proyecto del grupo de Pilar, ¿cuál sería? Y luego ya si perfecto. quieres cerramos, sobre todo para quitarte más tiempo y luego también que no me gusta pasarme, hombre, súper interesante, no hemos quedado cortos, deberíamos haberla echado de Pero 2 horas, pero tú bueno, sabes que has invitado a un tío que está que callado tiene siempre. carrete. Que tengo que rete, sí, es lo que tiene. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Pilar, sí que hay ejemplos de campañas de crowdfunding vinculados a espacios de retiro y ese wellness, ¿vale? Porque hay mucho de la actividad que se puede hacer. Para aquellos que estáis aventurados hacia una campaña de crowdfunding, deciros que hay diferentes momentos y diferentes fases, lo dicho. Podéis Ujú. validar, ponéis en orden vuestras ideas, lo plasmáis en un documento, montáis un poco un pequeño vídeo de explicación y pitch. Hacéis un primer análisis de la financiación, este proceso que estamos haciendo ahora de análisis y los ingredientes que tienen vuestros proyectos, tenéis que echarlos ahí, en el chup chup, y os podría enseñar casos y explicar pues un poco cómo se va aglutinando estos pasteles. Las campañas de crowdfunding sirven para lo que sirven, o sea, para cuantías pequeñas, para cuantías mayores, diferentes tipologías, y es el uso que queráis hacer de ello lo que es más importante. Nosotros Mm. deciros que cuando vas al banco, sabes que el banco va a tener ciertos criterios, tienes una solvencia económica, te lo va a dar mejor, te lo va a dar peor y te va a dar ciertas condiciones. Cada una de las herramientas que os he listado antes, como la lista de la compra, va a tener sus claros y oscuros. Entonces, ser vosotras inteligentes a la hora de utilizar esas herramientas, porque no es más lista la mano que empuña esa herramienta que la herramienta en sí mismo. Mm. Entonces, ahí está donde, con esto cierro, ser inteligentes a la hora de financiaros, porque es parte de esa estrategia de continuidad de vuestros proyectos y que no os quedéis pilladas en flaco favor hice cuando fui al banco. ¿Te viene a la cabeza así algún caso de algún centro así concreto? No, pero te lo puedo buscar y se lo paso a Miguel sin más. Vale, Sí, sí, bien. tendré los buscadores de las mismas plataformas te permiten hacer maravillas. Vale, vale. Genial. Muchas gracias, Al Mauricio, ¿eh? contrario, a ti, ¿eh? ¿Eh? Bueno, un placer estar con vosotros una tarde como hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Y así para cerrar, mm, ¿cuál sería como el acierto más importante y el error más importante que se puede cometer en una campaña Mira, de crowdfunding? el acierto más importante es saber equilibrar bien vuestra estrategia. Hacer este triángulo de financiación, la pirámide de crowdfunding que os diría, ser muy conscientes de que es una herramienta súper sencilla y súper coherente y os permite calibrar muy bien una radiografía inicial. El mayor gazapo que podemos hacer uno no es un librillo, no es un librillo mágico. El crowdfunding no te va a dar la solución específica a los problemas cotidianos que puedes tener en un largo recorrido. ¿Vale? Entonces, no lo toméis como algo tan sencillo como os lo hago parecer. O sea, aunque me pegue un tiro en un pie. Porque hacer una buena estrategia, un buen posicionamiento, un buen arranque no es tarea de 1 hora y media. Es tarea de unos cuantos meses de trabajo, de unas sesiones de transparencia y llevarse las manos a la cabeza, incluso debatir y argumentar por qué un proyecto va a lanzar una campaña de crowdfunding o qué elementos tiene. Entonces no os lo toméis como algo a la ligera, porque eso suele ser uno de los ejercicios que a veces te das cuenta que la gente se lanza a la piscina sin plantear ni siquiera un plan de comunicación cuando lanza un proyecto de crowdfunding, ¿no? Por ejemplo. Así, en el nutshell, majo. Genial. Oye, pues un placer haberte tenido aquí, Mauricio. Y nada, compartiremos la presentación con todos. Y bueno, si surgen cosillas, pues ya
vamos, tú estás abierto también a colaborar con, bueno, si al Yo final te siempre, dedicas. siempre que, exacto, a mí, por favor, que yo estoy encantado de oír de vuestros proyectos, de lo que necesitéis. A ver, Miguel y Laura tienen confianza suficiente para pegarme con un telefonazo cuando digan, hostia, que este proyecto es la hostia, vente a una Hay que ir a mentoría, ver. yo voy. Sí, 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 sí. Entonces no hay problema. O sea, yo encantado. Ya sabes, si soy un motivado. Soy un motivado. Sí. Y nada, por el chat, pues eso, mucha gente te está agradeciendo tu tiempo, la charla. Y eso, también muchos se han disculpado que se han tenido que ir. Pero Nada, eso, que muchísimas gracias, muy amable. Y eso, hay muchos mensajes positivos para ti, Mauricio. Nada, seguiremos en contacto y ya te por contaremos cómo favor. avanzan los proyectos. Venga, contarme, que estaré ahí ojo, ojo a visor. Gracias a todos por aguantar la chapa del abuelo. Muchas